Pues es parte de lo que está ocurriendo en Bolivia y de esto queremos hablar con un colega periodista de una gran trayectoria. Él es boliviano, está en Bolivia en este momento, entre otras muchas cosas, fue director del periódico Página 7. Bueno, ha colaborado en diferentes medios a lo largo de su trayectoria y desde luego se recuerda y reconoce su trabajo cubriendo la guerrilla del Che Guevara en Bolivia en 1967, los procesos de militarización del cono sur de América Latina en los 70. El tema de la guerra civil en Centroamérica también fue cubierta por Juan Carlos Salazar. Estuvo siguiendo el levantamiento zapatista en México en el 94. En general, bueno, un periodista, investigador y importante presencia en América Latina, cubriendo fundamentalmente estos acontecimientos políticos de la región. Gracias, Juan Carlos Salazar, por estar esta mañana en este programa en México. Buenos días y bienvenidos. Saludos a Bolivia. Hola Carmen, muchísimas gracias por esta llamada, me da mucho gusto, conozco mucho tu trabajo, yo he vivido 22 años en México como corresponsal de la agencia alemana de prensa, dpa, tenemos muchos amigos y colegas comunes y por supuesto tengo mucho cariño, recuerdo con mucho cariño a mi estancia en México como un Bolmex, un boliviano mexicano. Exactamente, bueno, pues estamos con un Bolmex hablando de algo como esto que cruza de lado a lado precisamente a Bolivia y a México, que ha decidido dar asilo político a Evo Morales. ¿Cómo ve Juan Carlos Salazar el momento que se vive, Juan Carlos? Bueno, mira, la situación realmente es muy difícil y muy peligrosa, porque Bolivia está al borde de la navaja, caminando con el Jesús en la boca, sobre una cuerda floja. No se podría entender el problema boliviano sin considerar dos antecedentes. Que Evo Morales violó 2 veces la Constitución boliviana, una Constitución promovida por él, hecha a su medida, para perpetuarse en el poder. Desconoció un referéndum convocado por él mismo y encima cometió un fraude comprobado por la Organización de Estados Americanos y por la auditoría interna realizada por la propia Corte Electoral que hizo el fraude. Y durante 2 semanas hubo una protesta ciudadana que hay que hacer notar que no fue una protesta antes del voto, sino fue una protesta después del voto. Y cuando Evo Morales renuncia, presionado por esta protesta ciudadana, realmente Bolivia queda con un vacío de poder muy grande durante 2 o 3 días que obliga a salir al ejército, en primer lugar a pedir al presidente Evo Morales la renuncia y finalmente a salir a las calles porque la policía había sido desbordada por los adherentes a Evo Morales que estaban cometiendo actos de saqueo en varios puntos de la ciudad. ¿Y cómo se reconduce el asunto, Juan Carlos, cuando vemos, dime qué piensas, la asunción como presidenta sin quórum y en un contexto tremendamente fuerte, rodeada de militares, la que era segunda vicepresidenta del Senado y toma el turno de sucesión en una cosa muy polémica, pero ¿qué piensas tú? Bueno, la misma Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional, el mismo Tribunal Constitucional que avaló la candidatura de Evo Morales después del desconocimiento del referéndum, es el mismo tribunal que dice que la asunción de la señora Áñez es constitucional, es legal. Además tengo entendido por información que se está conociendo recién ahora que la presidenta del Senado, que me parece que había buscado asilo inicialmente en la embajada mexicana, había llegado a un consenso con la Iglesia para facilitar una reunión del Parlamento para precisamente facilitar una solución, pero al final los representantes del MAS no se presentaron a esta reunión.
¿Qué ruta viene entonces, según tu punto de vista, Juan Carlos? No, es muy difícil si no existe un diálogo y un consenso. Sería importante una mediación para viabilizar, porque las autoridades actuales han declarado que van a convocar cuanto antes elecciones. Es que el problema no puede tener otra solución que el voto popular. El voto popular respaldado y respetado y dirigido por una corte, con una corte independiente, una corte electoral independiente. Mire, ustedes los mexicanos van a entender muy bien la situación de lo ocurrido en Bolivia, porque México sufrió el 88 con la caída del sistema, un problema similar que hemos vivido en Bolivia. En Bolivia también se produjo la caída del sistema, la noche electoral, cuando los resultados preliminares estaban diciendo que debía haber una segunda vuelta. Se cayó el sistema, como en México cuando la elección de Salinas de Gortari, con el señor Bartlett de secretario de Gobernación. Aquí se cayó el sistema y estuvo caído también 24 horas, como en México. Y cuando se reanudó, habían los 10 puntos porcentuales y medio suficientes para evitar la segunda vuelta, en la que podía haber ganado probablemente con la polarización del voto el candidato de la oposición, Carlos Mesa. Eso es lo que exactamente sucedió. Y no puede haber otra solución que nuevamente volver al proceso constitucional y hacer una nueva elección con un árbitro independiente. Pero claro, para eso se necesita la secuencia del expresidente Evo Morales. Yo he escuchado las declaraciones de Evo Morales, que se proclama víctima y dice que hay un problema racista, que él ha sido alejado del poder por ser indígena. No, la protesta ha sido porque no ha respetado el voto popular. Y claro, yo por ejemplo, como Volmex, yo conozco la tradición de asilo mexicana, conozco muy bien, sé que ha sido sin distingos ideológicos toda la vida, ha estado Trotsky asilado, ha estado Reza Pahlavi asilado, los republicanos españoles, los latinoamericanos, chilenos y bolivianos. Eso lo respeto perfectamente y me parece muy bien. Lo que me llama la atención de México, del gobierno mexicano, es la recepción de héroe que le ha tributado a Evo Morales. Yo me pregunto, con el mismo criterio que López Obrador califica de golpe de Estado una rebelión ciudadana por el respeto de su voto, me pregunto qué hubiese hecho López Obrador en 1910, cuando Madero proclamó el sufragio efectivo y no la reelección. Esta ha sido una protesta ciudadana contra la no reelección de Evo Morales, y eso ha derivado en lo que estamos viviendo actualmente. Y si no tomamos en cuenta esas cosas, entonces no podemos entender la situación boliviana. Pues ahí está la revisión que haces, Juan Carlos Salazar, desde tu punto de vista de lo que está ocurriendo en este momento con los antecedentes que estás mencionando, y seguiremos cerca de todo esto y en contacto contigo si nos lo permites. Muy buenos días. Gracias, Carmen. Gracias a Juan Carlos Salazar con esta mirada que es una revisión que hace sobre los antecedentes de lo que está ocurriendo con el tema electoral, pues como el antecedente obligado en estos momentos.